Hola hermanos, el día de hoy 15 de abril del 2024 es efectivamente el lunes de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Ya estamos a la mitad de abril y fíjense ustedes, lunes de la tercera semana de Pascua. Ya saben, esta semana es la semana del domingo, próximo domingo del Buen Pastor, así que se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Hay que pedir mucho por las vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, y ya lo saben. Tenemos que pedir mucho por la paz. Todo lo que estamos viviendo en el Medio Oriente realmente es una situación. Necesitamos gente que medio oriente a estos líderes, hombre, porque realmente están muy, muy mal. Realmente es una situación. Es que hay algunos que piensan que es como que estamos viendo juegos de video, ¿verdad? Y entonces el Iron Dome, el domo de hierro, que tienen los judíos, bueno, los israelitas, no los judíos, los israelitas, entonces ya con eso, ya sencillamente ese muro de hierro ya los protege y entonces estamos viendo cómo, no. Es preocupante realmente lo que está pasando y debemos ser conscientes que nosotros lo que debemos es trabajar por la paz, abogar por la paz, orar por la paz. Bueno, ejemplo bello de otra manera, ¿no? Es el santo del día de hoy, Joseph de Beuster. Van a decir ustedes, dice, ¿quién será? Pues sí, es San Damián de Molokai. Eso, olvídense, uno de los santos más interesantes que yo he leído en la historia. De verdad que sí, se los digo. Es una persona, vamos, nacido en Bélgica, en un pueblo que se llama Tremello. Su papá se llamaba Franz y su mamá se llamaba Anna Catherine. Y lo estoy diciendo como si fuera inglés, ahí son belgas. Bueno, en fin. El tema es que, pues era un muchachito inquieto, con deseos de irse de misionero. Perdón, nació el 3 de enero de 1840. Y de hecho se escapó con la hermanita y se fueron de ermitaños ahí a un bosque hasta que los encontraron unos campesinos, casi se mueren los papás. Y también tuvo algunos milagros, parece que era recio, era bastante fuerte. Y para ayudarle a la familia, que era la familia, una familia sencilla, pobre, entonces tiene que trabajar duro y aprende a construir cosas con sus manos. Bueno, le va a servir hasta para construir ataúdes para sus enfermos cuando esté en Molokai, ¿no? Bueno, entonces a los 18 años es enviado a estudiar a Bruselas y a los 20 años pide ingresar en la congregación de los Sagrados Corazones. Y entonces, pues los papás al final lo aceptan, porque la mamá desde siempre se preguntaba, porque era un muchachito tan especial, tan particular, que ella pues, lo miraba ya como que si fuera un joven que iba camino al sacerdocio realmente. Pero bueno, y resulta ser que uno de los hermanos había sido enviado a Hawái y se enfermó gravemente, entonces le preguntaron a él. Y su gran sueño, él era muy devoto de San Francisco Javier, y entonces se va a los 23 años, sale en 1863, sale para Hawái. Fíjense que cuenta, hay una historia muy bella con respecto al capitán del barco que lo llevó hasta Hawái, porque se hicieron amigos y él era católico, el capitán del barco, pero no se confesaba. Y le decía, pero con usted sí me voy a confesar. Pero lo que pasa es que yo no soy sacerdote, pero algún día será. Y fíjense qué ocurrió. Cuando él estaba allá en Molokai, el capitán llegó a buscarlo para confesarse. Bueno, igual. El tema es que, ¿cómo se llama? Llega a Hawái, lo envían a una islita pequeñita, toda la vida trato de aprenderme cómo era que se llamaba la isla, porque bueno, estuvo trabajando originalmente en Oahu, en varias de las parroquias que había ahí, en una época terrible, ¿no? Mucha enfermedad, mucha sífilis y todo el montón de cosas que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Porque Hawái, de hecho, tenía una isla que estaba dedicada a la lepra, ¿no? Que era Molokai, que en el fondo era considerada como una isla maldita. Y bueno, parece ser que estuvo primero en una islita donde no había mucho protestante, pero muy poco católico y pocos campesinos católicos. Tuvo que dormir debajo de palmeras porque no había nada donde dormir. Empezó a construir con la ayuda de ellos una capita y luego aquello se volvió una misión extraordinaria. Pero cuando él se dio cuenta de la situación que estaba pasando ahí en la isla de Molokai, el rey que se llamaba Kamehameha, algo así. A mí no me pregunto, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y era el cuarto de esos que se llamaba así. Pues resulta ser que, pues entonces se dio cuenta de esto y le pide a él. Y a él le fue a decir al obispo, mire, yo me quiero ir para allá, yo me quiero ir para esta isla de Kalaupapa. Y bueno, ahí estuvo y ya les digo, él sabía que una vez entrando ahí ya no iba a poder salir porque, de hecho, fíjense que solo una vez se logró confesar.
Sí, solo una vez se logró confesar porque, claro, pasó, dicen que se confesó a gritos, porque había un sacerdote en uno de los barcos que llegaba a dejar provisiones. Él escribía muchas cartas a pedir ayuda y, miren, le ayudaban de todas partes y de todos lados. Lo condecoraron en vida, vamos, hizo un montón de cosas muy bellas y bueno, le ayudaron para la misión, incluso gente que no era necesariamente católica. Pero bueno, de tanto estar en contacto con los leprosos, se contagió de lepra. Dicen que se enteró porque sin querer metió el pie en una olla de agua hirviendo prácticamente y no lo sintió. Y entonces ahí fue cuando se dio cuenta que estaba contagiado de la lepra. Bueno, y entonces va a morir exactamente un 15 de abril de 1889. Realmente estaba joven, ¿no? Tenía 49 años apenas cuando murió y ya le digo, una figura extraordinaria. Sus restos, si mal no estoy, están allá en Lovaina, ¿no? Está sepultado en Lovaina. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en 1995 y fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en el 2009, en octubre del 2009. Es un santo, vamos, particular. Pedir ir a quedarse con los más pobres de entre los pobres. Realmente es una figura que vale la pena subrayar, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos, el discurso, el conflicto de Esteban, ¿no? Ayer el sábado, escuchábamos la vocación de los primeros 7 diáconos. Ahora vemos a uno de ellos destacarse. Luego veremos a Felipe, ahora vemos a Esteban. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si ustedes se fijan, primero dice que lleno de gracia y de poder, de una dinamis, de la fuerza del Espíritu, y hacía grandes prodigios, grandes señales. Y se confrontó. Aquí hay una discusión, incluso he leído por ahí que alguno de los traductores dice que no es la sinagoga de los libertos, sino de los libios. Bueno, vaya ustedes a saber, yo les cuento lo que hay. Entonces había 5 sinagogas diferentes. Miren, vamos, seamos honestos. Es lógico que si una buena cantidad de los que llegaban a Jerusalén para la Pascua eran judíos de la diáspora, eran judíos que venían de fuera de la Tierra Santa, pues lógico que si lo que hablaban era griego, entonces se iban a reunir en los lugares donde, en las sinagogas, donde estuviera la lengua que ellos hablaran. Tenemos pruebas absolutas arqueológicas de que efectivamente había sinagogas de este tipo en Jerusalén. Que habían 5 distintas o una sola, no lo sabemos. Pero Esteban es también de la diáspora. Entonces, por lo tanto, es más fácil que se confronte con la gente con la que él, donde él iba al culto, originalmente el culto judío, ¿no? Bueno, eso en primer punto. Segundo punto, vean ustedes la comparación con el juicio contra Jesús. O sea, en el fondo se está comparando, porque empezarán a ver, no podían rebatir la sabiduría que salía de sus labios. Acuérdense que Jesús le va a decir a los discípulos: no preparen lo que van a decir, el Padre pondrá en sus labios las palabras para, claro, entonces no podían refutarlo. Y luego empiezan a sobornar a algunos hombres, imagínense ustedes, ya a pagarle a falsos testigos. Ay, si yo les pudiera contar de eso, porque también dentro de la iglesia hay algunos que hasta pagan a algunos testigos para hacerle daño a los demás. Y estoy hablando con conocimiento de causa, yo sé lo que les digo. Bueno, y entonces agitaron a la gente, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Agitaron a la gente, eso es interesante, ¿no? Aneceseiton laon, dicen, es decir, hay como movieron las aguas, digamos, ese es el agitar, ¿no? ¿Y qué dicen? Nosotros lo hemos oído blasfemar. Acuérdense que en Lucas el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si Esteban está lleno del Espíritu Santo, la blasfemia es contra el Espíritu Santo porque están negando la acción del Espíritu que sale de la boca de Esteban. Eso en el fondo es ahí más o menos velado como lo está llevando el autor, ¿no? Luego
como les digo, alborotaron al pueblo, ese verbo aneisesei, hacer un movimiento, al pueblo, laos, el pueblo, y lo llevaron ante el tribunal, lo llevaron ante el Sanedrín, igual que Jesús. O sea, estamos siguiendo la ley. Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo del templo y contra la ley. Ojo, porque a Jesús también lo van a acusar de que ha dicho que va a destruir el templo y en 3 días lo va a reconstruir. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan? Y luego el tema del cambio de la ley, el cambio de las costumbres. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones, a cambiar la ley. Esa es la gran acusación que se le hace. Los miembros del Sanedrín miran a Esteban y parece que es un ángel. Pues angelos es el mensajero de Dios. O sea, lo ven como un mensajero de Dios. Y eso es lo que es. Él es un testigo, es un mensajero de Dios. Así que por lo tanto, claro que vamos calcando de alguna manera con nuestra manera de proceder lo que hace Jesús. Así que como el discípulo no es más que su maestro, le está tocando al discípulo las del maestro. Vamos al Evangelio. Continuamos con el discurso del pan de vida. Ahora lo empezamos, ¿no? O sea, fíjense. Juan capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entramos. Fíjense, de aquí en adelante vamos a encontrarnos con 5 pedazos, llamémoslo así, 5 secciones en el discurso del pan de vida, marcadas por las preguntas que le hacen a Jesús los judíos. Ahora, igual que ha habido una introducción para contar la multiplicación de los panes, ahora hay otra introducción para contarnos la introducción, digamos, al discurso del pan de vida. Entonces, el qué, el cuándo, el cómo, no el por qué, pero ahí va veladito. Entonces, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús le dio de comer a 5,000, bueno, parece que está repitiendo para sintetizar. Entonces, y además de que sus discípulos lo vieron caminando por el lago, al día siguiente, cuidado con esto, al día siguiente, si estaba cerca la Pascua, todavía está más cerca la Pascua. O sea, en la medida se va acercando la Pascua, se nos va revelando más quién es Jesús. Entonces, se dieron cuenta que la multitud, ¿será que se subieron 5,000 a unas barcas para irse a Cafarnaúm? No, es lógico que no, pero se dan cuenta, lo vieron, este es importante, vieron. Y ese ver, evidente que va más allá del la simple observación. Es en el fondo un compromiso, porque habían visto las señales, ¿se acuerdan? De que lo seguían, de hecho, porque habían visto lo que hacía con los enfermos. Ahora lo vieron multiplicar el pan y ahora lo siguen buscándolo, pero todavía esa búsqueda es inmadura. Es una búsqueda que no es como cuando Jesús le pregunta a Andrés y a Juan, ¿no? ¿Qué buscan? Ellos andan buscando cosas que son materiales y que son evidentemente caducas, ¿no? Bueno, igual. Entonces digo eso para que esa ubicación es fundamental. Luego, entonces, cuando la gente vio que ni sus discípulos ni ahora dice, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntan: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense, entonces esta primera intervención, esta primera pregunta ya marca un poquito la pauta. ¿Por qué ya marca la pauta? Porque quieren controlar a Jesús. En el fondo no lo entienden, pero lo quieren controlar. Y entonces todo va a girar en torno a ese deseo de ¿cuándo llegaste acá? ¿Dónde andas? ¿En qué estás? O sea, de querer controlar a la persona, ¿no? Jesús les contestó: amén, amén. Acuérdense, lego, yumin. En verdad les digo,
Aquí la traducción mexicana dice yo les aseguro. Bueno, que ustedes no me andan buscando. O sea, realmente no me están buscando por buscarme a mí, sino que están buscando para saciarse, para, así como se saciaron de aquellos panes, ahora quieren hacer lo mismo. Pero Jesús hace aparecer un verbo, ergosestai, que es muy bonito. Ese verbo, ergaseste, ya, el verbo trabajar, ¿ok? Trabajar, no trabajen por el alimento que se acaba, o sea, que el alimento que perece. ¿Se acuerdan ustedes cómo el Señor le dijo a los discípulos que no se pierda nada, que recojan las obras? Eso se dice en griego apoletai. Entonces, para que nada se pierda. Y aquí Jesús vuelve a utilizar este término para dar a entender el alimento que se acaba. Entonces, es el mismo apoletai, nada más que construido de otra manera, apolumenen, que quiere decir, más bien trabajen por lo que no perece, por lo que no, pero él dijo, vuelve a aparecer el verbo trabajar. Ese verbo trabajar es un término técnico, porque no hace referencia al trabajo manual, me explico, no al trabajo con las manos, sino que hace referencia al trabajo de la ley. Por eso va a aparecer, ahorita no, pero va a ir apareciendo Moisés en escena, ¿ok? Porque claro, porque está la idea de que la ley, hay que trabajar la ley, o sea, cumplir la ley es un trabajo, y en la medida en la que yo cumplo en la ley, cumplo con ese trabajo, estoy cerca de Dios. Por eso Jesús les hace ver, no es ese el trabajo que les va a llevar a la vida eterna, sino más bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que deben buscar es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre lo ha marcado con su sello. Marcar con un sello es ser propiedad. Entonces, el Hijo del Hombre es Dios, es propiedad de Dios, es Dios mismo el que está hablando. Y además lo dice, pero ¿qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Porque ellos están pensando en el cumplimiento de la ley. Y Jesús les va a decir, no, ¿saben en qué consiste trabajar según Dios? ¿En qué consiste esto propiamente del esfuerzo? En que crean en aquel a quien el Padre ha enviado, a quien Él ha enviado. De eso se trata. La obra, el trabajo más grande que debemos realizar es, los creyentes, es reconocerlo a Él, reconocerlo y creer en Él. Les invito a hacer oración. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestra desmesurada búsqueda de comodidad y bienestar, de nuestros horizontes chatos, de nuestra mirada miope que incluye a los nuestros y deja al margen a tantos. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de los prejuicios con que reducimos a los demás por miedo, de la violencia con la que nos tratamos, de la indiferencia incluso con los más cercanos. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestras hipocresías, de nuestros cansancios y desencantos, de vivir como si no existieras, de buscar solo tus regalos y olvidarnos de vos. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestra falta de confianza, de nuestras inseguridades, de nuestro regateo de amor. Si quieres, Señor, puedes llenarnos de tu compasión, despertarnos tus sueños, fascinarnos con tu persona y con tu mensaje, tomarnos el corazón para la construcción de tu reino, hacernos disponibles a tu llamada. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Damián de Molokai, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Me queda un minutito para no perderme de lo que me he tardado últimamente. Les agradezco a los que han estado escribiendo, me han estado preguntando mucho y les pido mil disculpas. Yo no ando respondiendo tanto a los comentarios que hacen, pero no es falta de interés, sino sencillamente es el tiempo. Alguno me hizo ver que, sobre todo en la publicación en el YouTube, algunos estaban preguntando de dónde saco las oraciones. Les gustó mucho la oración del sábado. Ok, yo sigo una página, pero la verdad es que hay varias páginas. Entonces, algunas también llegan a ser mías, perdón que lo diga. Generalmente les pongo quiénes son. Hay una página que se llama Evangelio del Día y de ahí es donde generalmente estoy tomando las oraciones. Eso es para que sepan. Entonces, pero la voy sacando de muchos lugares. Cuando no les pongo quién lo escribió, entonces significa que es esa página y ellos al no reportarlo tampoco lo hago yo, pero no significa que sean mías. Cuando son mías, generalmente se los indico. Bien, feliz lunes para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.